Bueno, esta es la parte 2 del repaso para el examen que tienes del primer parcial. Ahorita vamos a continuar con las normas, ¿ok? Ahorita veremos la norma 6 y 7, que ya vimos la 4 y 5. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que en la 6 de que habla más que nada sobre la planificación, ¿ok? En la 6.1 se tiene acerca de acciones para abordar los riesgos y oportunidades. El 6.1.1 menciona que al hacer una planificación del sistema de gestión de la calidad, la organización debe determinar los riesgos y oportunidades. Y mientras que el 6.1.2 dice que la organización debe planificar las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades, integrar e implementar acciones en los procesos del sistema de gestión de calidad y evaluar la eficacia de estas acciones. Y por último, que estas acciones llevadas a cabo para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y servicios. Eso es prácticamente un resumen de lo que dice en la norma en esos dos puntos, en esos dos requisitos, ¿ok? Ya, entonces, en sí, el objetivo que persigue este 6.1 es asegurar el sistema de gestión de calidad, que funcione de forma correcta y que se obtienen todos los resultados que se esperan. Además, se tiene que realizar una planificación de las acciones que se harán frente a todos los riesgos y oportunidades. Es decir, en esta parte es como algo preventivo, ¿ya? O sea, tienes que ver, o sea, en este punto se está tomando en cuenta qué se va a hacer en caso de que se tenga algún riesgo, o sea, qué acciones vas a realizar cuando se tengan riesgos y oportunidades. Eso es más que nada, o sea, una planificación. O sea, toda empresa debería tener una planificación de sus acciones para este tipo de cosas, ¿ok? Los riesgos son de tipo operacional, es decir, riesgos que se encuentran muy relacionados a los procesos, actividades o operaciones que se realizan por la empresa. No se habla ni de riesgos laborales ni de riesgos que suceden en situaciones de emergencia. ¿Ya? Entonces, esto va más que nada involucrado a los riesgos de la empresa como tal, ¿ok? No como de las personas. Ya, entonces, un método muy utilizado para poder hacer una medición de riesgo es el método ANFE, ¿ok? Este método es una herramienta que se utiliza para poder planificar, ¿ok? La calidad del servicio, ¿no? O producto que se esté dando. El método ANFE se caracteriza por tres principales motivos. Tiene un carácter preventivo, es decir, se basa en prevenir que hayan riesgos, ¿ok? Algo de prevención. Gracias al aplicado por esta metodología se podrán anticipar a qué ocurre el fallo y tienen la posibilidad de actuar como carácter preventivo lo antes posible. También tiene una sistematización. Existe un enfoque que se estructura para aplicar el ANFE garantizando todas las posibilidades de fallo que se han tenido en cuenta. Y participación. Elaborar un ANFE tiene que ser un trabajo en equipo y requiere que se ponga en marcha gracias a los conocimientos en común de todas las áreas afectadas. Ustedes por ahora no han visto este cuadrito ANFE, pero creo que ustedes lo van a aplicar para su proyecto. Entonces, igual esta es como que una breve introducción de eso. Ya, entonces seguimos. El pensamiento basado en riesgos, ¿ya? Por lo general, todas las personas tenemos este tipo de pensamiento, porque, por ejemplo, o sea, porque el pensamiento basado en riesgos siempre es como que uno siempre está intentando evitar la mayor cantidad de riesgos, ¿verdad?, que puedan atentar contra la vida de uno. Por ejemplo, un ejemplo de riesgo puede ser, aquí están, ¿no? Riesgos y oportunidades. Por ejemplo, si llegas tarde, es un riesgo, ¿verdad? Que te despidan o algo así. Y tienes una oportunidad cuando llegas temprano. Si pierdes un transporte, pues es un riesgo, ¿no? Si tienes una oportunidad de esperar al cambio de semáforo, ¿verdad? Otro riesgo puede ser resbalón y caídas, ¿verdad? Puedes tener un riesgo de resbalarte o a caerte.
y una oportunidad si es que puedes intentar no sufrir lesiones. Riesgo si es que tienes lesiones. Oportunidad si es que tienes la chance de usar un puente, ¿verdad? Y evitarte estar cruzando por donde sea peligroso. Un riesgo, pues que te atropellen, y una oportunidad es que te salven la vida. Y un riesgo, pues aquí la muerte, ¿no? Que prácticamente son como que ideas contrarias. Entonces, el concepto de riesgo siempre está implícito en la norma ISO 9001. La nueva versión, o sea, la de 2015, que es la que estamos viendo, hace que sea 2018. Déjenme ver cuál era esta versión. Ya, sí, sí, 2015, sí, está bien. Ya. Entonces, sí, ese concepto de riesgo siempre está en esta norma. Este, O sea, siempre está implícito, pero en la norma anterior, pero ahora es más explícito, que se dice literalmente en este apartado, ¿no? Como ya lo vimos anteriormente. Ya, entonces, asegura que el riesgo se considera desde el principio y durante todo el enfoque por los procesos. Forma parte de la acción preventiva, de la planificación estratégica. El riesgo a menudo es tomado en cuenta solo en el sentido negativo. Pensamiento basado en el riesgo también puede ayudar a identificar oportunidades. Puede ser considerado como el lado positivo del riesgo. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, el riesgo y la oportunidad están como que íntimamente relacionados. ¿Verdad? Porque incluso aquí mismo lo menciona que la oportunidad puede incluso estar basada en el riesgo, como lo vimos aquí anteriormente en estos ejemplos, ¿no? Ya, entonces, también la ISO 9001 también especifica requisitos para la organización, entiende el contexto con un pensamiento basado en el riesgo, como vimos en el 4.1, que más que nada acerca del contexto de la organización, ¿se acuerdan? Y determina los riesgos como base para la planificación del sistema de gestión de calidad. Esto representa la aplicación del pensamiento basado en riesgos en la planificación e implementación de los procesos de sistema de gestión. El concepto de acción preventiva se expresa mediante el uso del pensamiento basado en riesgos al formular requisitos y sistemas de gestión de calidad. Y no hay ningún requisito en cuanto a métodos formales para la gestión del riesgo ni un proceso documentado de la gestión del riesgo. Las organizaciones pueden decidir si desarrollar o no una metodología de la gestión del riesgo más amplia de lo que se requiere esta norma. Ya, entonces, como podemos ver, ¿en qué se basa más que nada esto del pensamiento basado en riesgos? Ya vimos que lo principal es de que los riesgos es verdad que pueden ser algo negativo, pero gracias a los riesgos tú puedes tener también oportunidades. Y lo principal aquí son las acciones preventivas, que eso es lo que se va a analizar en la norma 6, ¿verdad? Las planificaciones, las acciones en base a los riesgos y oportunidades que se puedan dar. Prácticamente es eso. Ya, en el 6.2, objetivos de la calidad y planificación. En el apartado 6.2.1, la empresa tiene que decidir las funciones, los niveles y los procesos son notables. Los objetivos de calidad tienen que ser coherentes con la política de calidad de la empresa. Ser notorio para establecer la conformidad de los productos y los servicios, además de la mejora en la satisfacción del cliente. ¿Ok? Los objetivos de la calidad tienen que medirse, contar con el cliente y los requisitos legales deben estar vigilados para determinar si se cumplen o no. Se deben realizar comunicaciones cada cierto tiempo que tienen que estar actualizadas según surge la necesidad. Y entonces prácticamente, ¿qué te dicen en 6.1? Creo que son tres cosas importantes, ¿verdad? Prácticamente aquí en la última parte. Ya que los objetivos de la calidad tienen que medirse, tienen que contar con la satisfacción del cliente, ¿verdad? Y los requisitos legales tienen que estar vigilados. Eso se refiere a lo que ya vimos en la parte 1, que hablaba acerca de la regulación de los desechos, por ejemplo, ¿ok? Para ver si es que se cumplen o no con las normativas que son dependiendo de cada país. Ya. Y claro, y que siempre exista una buena comunicación en la empresa, donde que y todo lo que se esté dando aquí, en la política de aquí, debe estar realmente documentado y actualizado, ¿no? Mientras que en el apartado 6.2.2
La empresa tiene que establecer una planificación para determinar cómo se consiguen todos los objetivos de la calidad. O sea, prácticamente, en cambio, aquí es como que, o de aquí está especificando cómo son los objetivos, ¿ok? ¿Qué es lo que deben tener los objetivos en la empresa de la política de la calidad? ¿Ok? En cambio, en el 6.2.2 habla más que nada de la planificación, ya de la planificación de cómo se van a dar esos objetivos, de cómo vamos o sea, una cosa es que lo que queremos tener, y otra cosa es cómo vamos a llevar la empresa a que se cumpla todo eso, ¿ok? Entonces, así. En el 6.3 habla acerca de la planificación y el control de cambios. Esto es bastante explícito del título. Cuando la empresa determina que existe una necesidad de cambiar necesidad de cambiar el sistema de gestión de calidad, se realiza de forma controlada, ¿ok? Porque no es como que vamos a hacer un cambio simplemente de la noche para la mañana, que simplemente como que dijimos, ah, mira, ahora se está vendiendo más de este producto, hagamos una nueva sección. O sea, no, todo siempre debe estar bastante controlado en una empresa. Entonces, todos los cambios se tienen que planificar y después se deben ratificar. Se debe evaluar la integridad del sistema de gestión de la calidad, ya que puede verse comprometida como resultado al realizar el cambio. Es lo que mencioné. O sea, puede ser que si es que tú realizas el cambio, tú puedes pensar que el resultado va a ser positivo, pero ponte que realmente sea algo contraproducente, que alguna cosa que no viste. Entonces, por eso siempre deben estar como que darle seguimiento y debe estar bien planificado. Por eso, la empresa tiene que considerar si existen suficientes recursos disponibles para realizar el cambio y si existen cambios en los responsables o los niveles de autoridad son necesarios para impulsar el cambio. ¿Ok? Eso con respecto a la normativa 6. Ahora con la 7, el capítulo 7 que habla sobre el apoyo. Son todas aquellas actividades que están inmersas en los procesos de soporte en la organización, los cuales suministran todo lo necesario para que los demás procesos funcionen. Normalmente en este grupo se encuentran los procesos de talento humano, sistema de información, compras, mantenimiento e infraestructura. En este numeral, la normativa invita a analizar las capacidades y limitaciones existentes para alcanzar los objetivos y metas planificadas, incluyendo el personal, sus competencias, hardware, software, maquinaria, instalaciones, ambientes, seguimiento de mediciones y su confiabilidad. Y por último, el valioso conocimiento de la organización, que es uno de los recursos más valiosos para la continuidad del negocio y debe ser preservado y salvaguardado. Ya, prácticamente aquí el resumen de este pedacito podría ser el primer párrafo, que aquí mismo dice que son los procesos de soporte de la organización, ¿ok? Que suministran todo lo necesario para que los demás procesos funcionen. O sea, son todas las ayudas que hacen que la industria como tal logre funcionar y salir adelante. En 6.1 vemos que hablan acerca de los recursos. El 7.1.1 requiere que una empresa determine de forma inicial el proporcionar los recursos necesarios para establecer, implementar y mantener y mejorar de forma continua los sistemas de gestión de calidad. Sí, más que nada aquí acerca de la disponibilidad de los recursos. Ahora, lo siento. Bueno, en el apartado 7.1.2 requiere que una empresa cuente con el personal necesario para realizar un funcionamiento eficiente del sistema de gestión de calidad y el proceso con el fin de cumplir de forma constante con todos los requisitos legales y los reglamentos del cliente. Requiere que se identifique, proporcione y mantenga la infraestructura necesaria para que los procesos operen con eficiencia. Ya, o sea, primero es acerca de lo de proporcionar los recursos necesarios. En el 7.1.2, más que nada acerca del personal necesario. Y en el Y además de que importante lo de los requisitos legales y los reglamentos del cliente. En el 7.1.3, más que nada es acerca de la infraestructura, ¿verdad? Que se vaya a tener para el proceso.
Ya, entonces ya saben, 7.1.1 recursos, 7.1.2 personal y reglamento, 7.1.3 infraestructura, 7.1.4 se habla del ambiente para el buen funcionamiento de los procesos, ya que una empresa requiere que se determinen, proporcionen y mantengan un gran ambiente para la operación de los procesos. Ya el 7.1.4 habla del ambiente. El 7.1.5, la empresa usa la medición para demostrar que los productos y servicios cumplen con todos los requisitos. Se tiene que asegurar que se proporcionan todos los recursos necesarios para asegurarse que los resultados al realizar la medición y el control son válidos. Ya, el 7.1.5, entonces más que nada es acerca de la medición, ¿verdad? Para que los productos y servicios cumplan con los requisitos. ¿Ok? Em, Ya, entonces, y por último, el apartado 7.1.6 sobre el conocimiento organizativo hace que la organización se asegure de que obtiene todos los recursos del conocimiento y necesarios para responder a los cambios del negocio y su relación con el cliente. Y entonces, el 7.1.6 acerca del conocimiento organizativo, que es como que tienes el conocimiento en caso de que que existan cambios en el negocio y en la relación con el cliente. Ya, este sí tiene muchos puntos. El 7.2 es la competencia. ¿Ya? ¿A qué se refiere con la competencia? La competencia significa la capacidad con la que se aplican los conocimientos y las habilidades con el fin de conseguir los resultados previstos. No solo se busca la identificación de los perfiles de cargo, el plan de capacitación, las actas de formación y la ficha personal, sino que también busca asegurarse que todas las tareas que requieren los procesos clave de la empresa que se cubren de conocimiento del personal que existe en la misma. Las competencias tienen que ser validadas. En este apartado encontramos todas las obligaciones que debe cumplir una empresa con respecto a esta situación. La empresa tiene que determinar la competencia para las personas que llevan a cabo un trabajo bajo su propio control. Una vez que se han establecido los requisitos de la competencia, la empresa tiene que garantizar que las personas poseen las competencias necesarias, siempre en base a su formación, experiencia y educación. Ya, prácticamente la competencia se refiere más que nada al personal, es decir, que los trabajadores tengan el conocimiento suficiente, bueno, el conocimiento y las habilidades suficientes para poder ser eficientes en su trabajo. Prácticamente es eso. La importancia de esto, ya, de determinar cuánto y qué personal se requiere para el desarrollo de las actividades. Asimismo, la importancia de medir su desempeño y determinar planes de acción para el mejoramiento de las competencias, o sea, como capacitaciones, por ejemplo. Estas actividades están enmarcadas en el conocer el mapa del talento humano de la organización, tener claridad en cuáles son sus fortalezas y oportunidades de mejora. Prácticamente es como el FODA, de tal forma que cada vez se pueda contar con personal capacitado en crecimiento enfocado en la mejora continua, ¿verdad? Entonces, todo esto es acerca del personal. Entonces, como requisito normativo, es indispensable que todas las actividades sean documentadas para evidencia ante el sistema de gestión. Es decir, es importante que que cuando uno capacite a un personal, esto quede documentado, para que exista evidencia de que sí, esta persona este, fue capacitada en el área para que él pueda ejercer su trabajo, ¿ya? Y además de eso, de tener una documentación, es importante también llevar un plan de acción, que es después de eso, ¿no? Como que lleven un control de, o sea, medirlo después, ¿no? Como que ya, después de que diste la capacitación y cómo te fue, ver cómo siguió realizando el trabajo. 7.3, toma de conciencia. Este también va enfocado al trabajador. Promover la toma de conciencia desde el reconocimiento y aporte de cada miembro de la organización a los objetivos comunes es una estrategia de más alto impacto en la cultura y en la calidad. Cuando se trabaja con seres humanos que reconocen la calidad en ellos, entonces el resultado será una calidad sostenible. Por eso, en esta cláusula de apoyo y de toma de conciencia, se necesita identificar cuáles son los aspectos que requieren abordarse para que el personal tome conciencia, para así consolidar los componentes del direccionamiento estratégico que debe ser socializado con claridad y sencillez, para que pueda ser entendido e incluido en el día a día.
Y finalmente, cuando cada persona en la organización tiene claro cómo influye el hacer o no hacer las cosas con calidad, entonces podemos decir que la toma de conciencia es una realidad en la cultura organizacional. Y entonces prácticamente esto de toma de conciencia puede estar de la mano con los valores y la cultura de la empresa como tal, que cada persona esté consciente del impacto que tiene su trabajo para que la empresa salga adelante, ¿no? Porque a veces uno puede pensar que es como que, ay, que su trabajo, o sea, que si están los demás, que si él se demora un poquito más, que no va a afectar, pero no, en realidad todo es como una cadena. Entonces, todos deberían, si es que todos son eficientes, pues entonces la empresa siempre va a seguir teniendo mejores y mejores ventas. Entonces, si es que prácticamente el resumen podría ser las últimas tres líneas que menciona eso, de que si es que ya la persona tiene conciencia de que sí, de cómo está influyendo su trabajo, en que si lo hace o no lo hace bien, entonces ahí se puede decir que ya se tiene una conciencia, ¿verdad?, del trabajo que está haciendo, ¿no? Y es algo que, bueno, que todos los trabajadores deberían de tener. En 7.4, la comunicación. Una empresa tiene que establecer de cierta forma lo que quiere comunicar sobre diferentes asuntos del sistema de gestión. Resulta muy importante saber cómo y cuándo realizar la comunicación para así llevar un control y saber reacciones ante situaciones de estrés. Ya, la norma ISO 9001 es explícita en promover una comunicación fluida y oportuna que sea acorde a la necesidad de cada uno de los procesos. Como parte del numeral de apoyo, la comunicación juega un papel muy importante. Es por ello que se plantea que debe contener una matriz de comunicación de tal forma que se identifique. Está claro lo que debe comunicarse, cuándo, a quién, cómo, cuál es el medio y quién es el responsable. Ya, entonces prácticamente en la comunicación es que, pues, o sea, es lo de que, o sea, lo más importante aquí es que la empresa debe tener una muy buena comunicación para que en caso de que haya algún error, alguna complicación, entonces sepan a quién acudir. Por ejemplo, ahí pregunté quién es el responsable, ¿ya? Como que a quién pueden acudir en caso de que haya un error con alguna maquinaria que no sepa, ¿ok? Entonces deben saber cómo mantener la calma y poder comunicar correctamente lo que está sucediendo, ¿no? Entonces por eso es que es muy importante que en toda empresa se dé una buena comunicación y más que nada en el área de los procesos, ¿no? Y bueno, una de las preguntas que hacen ahí es como que lo más importante para que los trabajadores tengan una mayor facilidad en su forma de comunicar. Y ahora un resumen del 7.1 al 7.4, porque falta el 7.5, solamente que ese también tiene más literales, entonces ese va a estar también luego otro resumen más. 7.1, los recursos, es decir, identificar las capacidades y limitaciones, necesidad de contratación, personas, infraestructura, ambiente, seguimiento y medición, mediciones, confianza, conocimiento de la organización, tácito y explícito. Esto es lo que ya vimos, ¿no? Ustedes se acuerdan que les mencioné esto de personas, infraestructura, ambiente, identificar las capacidades y limitaciones, ¿ok? Es como un resumen de lo que se puede encontrar en los recursos. En la 7.2, competencia. em, Determinar la competencia de cada trabajador, conocer el mapa del talento, o sea, del talento de las personas, el FODA de los colaboradores, ¿verdad? O sea, su fortaleza, sus debilidades, amenazas, em, me falta uno. Ahora, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ujú. El EDD, abordar oportunidades de mejora y evaluar su eficacia. El EDD, no me acuerdo bien cuál era ese acrónimo. Ya, el EDD se refiere al desempeño, al desempeño de la evaluación, ¿ok?
desempeño de la evaluación de los trabajadores. Abordar y las oportunidades de mejora y evaluar su eficacia, mantener información documentada, ¿verdad? Como había dicho, de las capacitaciones que vayan a darse para los trabajadores. 7.3. Toma de conciencia. El más importante. La base de que la calidad se refleje primero en las personas y sea el resultado de las operaciones de manera sostenible. ¿De qué debemos tomar conciencia? De la política, de los objetivos de la calidad, del rol que es el del trabajador que tiene en el desempeño del sistema de gestión de calidad y cómo influye el hacer o dejar de hacer su trabajo. ¿Ok? Prácticamente está también un resumen, ¿no? De lo que ya vimos. El 7.4 es vital para que fluyan las actividades en un sistema de gestión de calidad. ¿Cómo está la claridad en lo que debe ser comunicado? Tiempos, a quién, el medio por el cual se va a comunicar las cosas, las responsabilidades. Por ejemplo, en caso de que se quieran dar comunicados a los trabajadores semanalmente, ya que o, o de forma diaria, ¿ya? Que si lo hacen por medio de una pizarra, así que estén en el centro de las oficinas, ya se puede ser, por ejemplo, un medio, ¿no? O sino que si todo es virtual, pero que están todos dentro de un tipo en una red social, pero solamente de la empresa, o sea, creada específicamente para la empresa. O que llegue a correos, al email, ¿ya? Tipo así. Ahora, la información documentada, ¿sí está ahí? Ya. La 7.5, información documentada. ¿Estoy grabando? Sí. Este apartado genera un gran cambio en la norma ISO 9001-2015. En este apartado se informa a la empresa de la información que se tiene que incluir en el sistema de gestión de calidad. ¿Ok? Se incluyen todas las indicaciones sobre la creación y la actualización de la información, además del control que se ejerce sobre la misma. La norma ISO 9001-2015 ofrece las obligaciones que las empresas tienen que cumplir al respecto. Cuando se genera o actualiza la información documentada, la empresa tiene que asegurarse de que se identifica, se escribe, se revisa o que sea idóneo y adecuado para poder ser aprobado. ¿Ok? O sea, es importante que toda la empresa siempre lleve información documentada, ¿ya? De los procesos que ellos vayan a realizar. Pero no es como que cualquier cosa, sino que esos también tienen que cumplir con un ciertos requisitos, que es lo de que debe ser idóneo y adecuado, ¿verdad? Para que como que digan ya este sí puede servir como información documentada. Se establece que la empresa deberá controlar la información documentada para así asegurarse que se encuentre disponible cuando sea necesario y que esto es adecuado para su utilización. O sea, que siempre esté actualizado, no es como que tengan información documentada desde hace 3 años, así, que no hayan actualizado nada, nada, ¿no? O sea, siempre debe estar disponible, ¿no? La empresa tiene que determinar cómo será la distribución, el acceso, la recuperación y la utilización de dicha información documentada. ¿Ok? Para poder controlar toda la información documentada, la empresa tiene que evaluar todas las actividades que realiza según correspondan. Acceso, distribución, recuperación y utilización, almacenamiento y conservación de la legibilidad, control de cambios, conservación y disposición. O sea, es importante la legibilidad, porque obviamente si es que digamos que está quemado, arrugado o algo así, pues no, tiene que estar bien conservado. La información documentada se conserva como evidencia de conformidad. Se tiene que proteger frente a las posibles modificaciones no autorizadas. Claro, porque digamos que la información documentada debe ser algo objetivo, ¿ok? No debe estar como que cambiado simplemente para que la empresa como que esté modificada a su favor o algo por el estilo. Por lo que entonces tenemos aquí que la información documentada, aquí también está como que resumida sus partes más importantes, ¿no? En generalidades, 7.5.1, ¿qué información documentada se requiere? ¿Dónde se encuentra el conocimiento de la organización, el know-how, como que el conocer cómo? El tamaño, complejidad, procesos, productos, servicios, qué tan competente es mi personal, qué tan controlados están los procesos, esa es como una idea para que tengan y logren identificar más que nada, ¿no? La primera parte es como que de forma general, o sea, qué es la información documentada, qué túnel se puede encontrar, entre otras cosas, ¿no?
creación y actualización, identificación, formato, el formato de la información documental, revisión y aprobación de que esto, que sea conveniente y adecuado. El rol de líder de calidad en la creación, cómo lo hacemos, quién lo hace. Cada líder de proceso debería definir su información documentada o estar a cargo de su revisión objetiva. El 7.5.3, control de la información documentada, está directamente relacionado con el conocimiento de la organización, disponibilidad, idoneidad, protección, confidencialidad, integridad. ¿Ok? Entonces aquí más que nada se refiere a, por ejemplo, a que la información documentada debe estar bien guardada, a que no debe ser algo íntegro, es decir, de que no hayan modificaciones porque sí, que la confidencialidad, es decir, que obviamente solo lo tengan las personas respectivas, ¿verdad? De los alto mando, para que no haya como que alguna alteración de esto, que esté protegido y que sea disponible, ¿no? Actualizado. ¿Qué se debe hacer con la información documentada? Pues se la debe distribuir a las personas respectivas, ¿verdad? El acceso debe ser algo que se les pueda obtener fácilmente también, pero obviamente solamente para las personas requeridas. Recuperación, uso, almacenamiento y preservación, la legibilidad, control de cambios, conservación y disposición. Ya, entonces con eso terminamos el capítulo 7. Y ahora empezamos con las mudas. Eso es en caso de que no hayan visto como que la ayudantía pasada, a que no fueron muchos, solo fueron poquitos. Entonces, en caso de que no hayan leído tampoco, aquí también les voy a dar una pequeña explicación aquí. En caso de que les tomen alguna teoría o algo así. Ya, entonces, las 7 mudas. El 1, sobreproducción. Producir más de lo que se necesita o de forma anticipada. Las esperas, espera, paradas, interrupciones para poder seguir con el proceso. Inventario, exceso de materiales o productos, movimientos o desplazamientos innecesarios de las personas, transporte, traslados innecesarios de los materiales o productos, proceso, trabajos innecesarios o diseños inapropiados, defectos, errores, uso de recursos para asegurar una falta de calidad. Sí, entonces estos son los 7 tipos de mudas que pueden existir. Ejemplos de mudas, por ejemplo, puede ser producción masiva de camisetas en caso de que alguna llegue a salir rota o con hilos sueltos, retraso de vuelos debido a carga y descarga del equipaje, catering o limpieza del avión, debido a que en una construcción de los ladrillos se encuentran al inicio del perímetro de construcción. Los trabajadores deben trasladarse a su zona de trabajo para abastecerse de ladrillos, lo cual ralentiza el proceso de construcción. Bueno, mejor les voy a ir explicando uno por uno porque aquí tengo los ejemplos y luego tengo las soluciones en la siguiente diapositiva. Miren, si tenemos una producción masiva de camisetas, ¿verdad? Solamente por si acaso, así en caso de que alguna llegue a salir rota, pero es una producción masiva, entonces, ¿qué podemos tener? Sobreproducción, ¿verdad? Porque estamos fabricando de más. O sea, fabricación de unidades por prevención de que algún producto llegue a salir defectuoso, pues demasiado. El segundo, retraso de vuelos debido a carga y descarga del equipaje, catering o limpieza del avión. Entonces, lo principal aquí que es retraso, ¿verdad? De vuelos. Entonces, ¿qué es el tiempo de espera? Los productos no están siendo transportados en el tiempo estipulado o un servicio demora en hacerse efectivo, ¿verdad? En este caso, el servicio del avión. El tercero, debido a que en una construcción los ladrillos se encuentran al inicio del perímetro, o sea, digamos que están muy lejos, ¿no? Y los trabajadores deben trasladarse de su zona de trabajo para abastecerse de ladrillos, lo cual ralentiza el proceso de construcción. O sea que están en ambos extremos, los trabajadores por un lado y los ladrillos con los que están trabajando por otro lado. O sea, de ladrillo en ladrillo tienen que ir trabajando, ¿no? Pues, entonces, ¿qué se tiene aquí? Un transporte innecesario, ¿verdad? Traslado innecesario de productos o materiales. La cuarta, toma de datos en un censo que luego no son usados en el análisis estadístico. Ya, ¿qué puede ser esto? Un proceso que es innecesario, pasos añadidos de manera innecesaria en un proceso, porque hay veces en que esos datos, pues, que no se están tomando, ¿ya? Se puede ser que en el censo te hagan preguntas y te tomen datos de o sea, te tomen nota de lo que estás diciendo, pero que al final ni siquiera utilizan eso para nada, para ningún análisis estadístico. Entonces, por gusto están preguntando eso, ¿no? O sea, una pregunta innecesaria.
si al final no lo van a tomar en cuenta. La quinta, acumulación de medicinas caducadas en farmacias o hospitales. Entonces, ¿qué puede ser? Pues inventario, dado que te tienes una acumulación de productos de manera innecesaria que representan más un desperdicio que un beneficio, dado que al tener mucha acumulación, entonces eso hace que pues se caduque, ¿no? Porque no hay tanta demanda, entonces al no haber demanda, tienen tanto almacenado, pues con el tiempo se va a caducar. Buscar informes en carpetas no organizadas dentro de una bodega, ¿ok? ¿Qué puede ser esto? Pues movimientos. Cualquier movimiento del personal que no genere un valor agregado a la producción o servicio. Esto porque si se tendría una mejor organización, ¿verdad? No te demorarías tanto en encontrar algo que estás buscando. Pero en cambio, si está todo desorganizado, pues obviamente vas a tener un movimiento innecesario, que es el de estar buscando y buscando por quién sabe cuánto tiempo hasta que logres encontrar lo que necesitas. Producir es el séptimo. Producir latas para comida que no tengan las medidas de ancho y largo específicas para el producto que se envasará en ellas. Ya, entonces, en este caso, ¿qué es un defecto? Aquellos productos que no cumplen con las especificaciones y requerimientos necesarios, que sean internos o externos. En este caso es eso, ¿no? Porque no se está cumpliendo con las especificaciones que se quieren, es decir, las medidas de ancho y largo. Ya, entonces, otra muda, por ejemplo, en este caso uno, bueno, si la empresa que se llama Promarisco, ¿verdad? ¿Qué tipo de empresa es? Una de producción alimenticia, camarones, la muda resuelta es de sobreproceso, y en la línea de producción de procesamiento de camarones se evidenciaba el retrabajo que había que hacer con frecuencia al inicio del día, que era producido por el personal del turno de noche, el cual los palets ya estibados y listos para elaborar presentaban un problema de mala información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, se debía volver a procesar hasta corregir su error, ¿ok? Entonces, para resolver este problema se analizó el origen de su causa, el cual era que por una mala comunicación entre el jefe a cargo de la línea de producción y el encargado de imprimir las etiquetas y la estrategia que se implementó fue hacer que la información de las etiquetas del turno de noche se deben subir a la carpeta compartida donde tiene a disposición la información tanto el jefe de línea de producción como el encargado de etiquetar los productos, para realizar su comprobación de acuerdo al lote producido, resolviendo así la muda de sobreproducción. ¿Ok? Bueno, sobreproceso. Entonces, porque se estaba dando, o sea, este sería el sobreproceso, porque antes se estaba realizando un proceso de más, como que, y todo fue por ese error que se daba, por esa mala comunicación que existía. El segundo caso de la muda, por ejemplo, se tiene el del Banco de Pichincha, que hace unos años atrás ofrecía un servicio al cliente de manera presencial y por medio de turnos. Acceder al banco mediante un servicio de ventanilla para realizar algún pago o transferencia se necesitaba de tiempo, un exceso de tiempo de espera para ser atendido, puesto que la alta demanda de personas no favorecía el flujo de los atendidos. Además, también ha presentado una muda de sobreproceso. Ok, puesto que para realizar estos sencillos trámites exigían la firma de varias copias de los mismos documentos. Estos tipos de muda que pudieron erradicar de alguna forma abriendo su aplicación de banca móvil virtual, donde permite opciones para realizar transferencias directas, pagos de servicios básicos, incluido Internet, entre más opciones de una manera fácil y rápida, donde las personas ni el personal trabajador necesita poner su tiempo en desperdicio. ¿Y a qué se refiere esto? O sea, en este caso, la muda se solucionó gracias a la tecnología, ¿no? Porque así las personas que podían hacer esos trámites de forma virtual, pues se ahorraban el tiempo de ir hasta el banco y había más espacio para las personas que solamente podían hacer de forma presencial su trámite, ¿no? Y además también eso agilizaba la muda del tiempo, ¿verdad? Porque antes se utilizaba mucho tiempo, se demoraba mucho, pero además de eso también se resolvió el problema del sobreproceso, dado que de forma virtual, pues todo se lo realiza de una forma más rápida, ¿no? Y eficiente. Ya, ahora los aspectos e impactos ambientales. Esto creo que solamente alcanzaron a ver hasta la teoría en la clase, entonces no creo que les vayan a tomar ejemplos o algo así, porque esto creo que es para el próximo taller. Pero bueno, igual también se los puse.
Los aspectos e impactos ambientales. El aspecto ambiental, elementos, las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. El impacto ambiental, en cambio, es cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, el resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Y en caso de que no haya quedado claro con estas definiciones, porque sé que puede estar como que un poco confuso, se lo voy a explicar más adelante. Entonces, en la identificación de los aspectos ambientales, podemos ver, por ejemplo, que esto es un proceso continuo, ¿ok? Que determina impactos potenciales pasados, presentes o futuros, positivos o negativos, de las actividades de la organización sobre el medio ambiente, ¿ok? Entonces, el proceso incluye también la identificación de situaciones potenciales legales o reglamentarias o de negocios que puedan afectar a la organización. También pueden incluir la identificación de impactos sobre la salud y la seguridad de las personas, aspectos asociados a la evaluación de los riesgos. Ya, entonces, los aspectos ambientales, ¿a qué se refiere? Más que nada a lo que pasa en la empresa, o sea, es lo que puede ocasionar algún impacto ambiental. ¿Ok? Esos son los aspectos ambientales de la empresa. No sé si me hago entender. Por ejemplo, las emisiones al agua. Por ejemplo, agua industrial, agua sanitaria, agua de lluvia, todas estas son aspectos ambientales, ¿verdad? Y en cambio, el impacto ambiental podría ser, en cambio, contaminación de los mares, ¿ya? Pero ¿por qué viene esto? Viene por este aspecto ambiental, que son las emisiones del agua, que pueden ser agua industrial, sanitaria o de lluvia, ¿ok? Em, ya, por ejemplo, otra cosa, por ejemplo. Los aspectos ambientales aquí que puede ser partículas, sustancias, vapores, olores ofensivos, ruido, ya todo esto son aspectos ambientales, ¿verdad? Pero, ¿y cuál es el impacto ambiental en este caso? En cambio sería contaminación atmosférica, ¿no? ¿Qué es lo que sucede luego de eso? En cambio, en el aspecto del ruido puede ser en cambio contaminación auditiva. ¿Ok? No sé si con estos ejemplos ya me hice entender mejor. Mm, pero bueno, sí, todo esto son aspectos. O sea, todo lo que muestra aquí son aspectos ambientales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más? Que los residuos, que si tenemos residuos aprovechables, no aprovechables, o sea, aprovechables se refiere a que se pueden reutilizar, ¿no? Orgánicos o especiales, como si son tóxicos o algo así. Entonces, un aspecto ambiental es el tipo de residuo que tengas y el impacto que te tiene, pues, eh, contaminación del ambiente, ¿no? Vibración también es un aspecto ambiental y el impacto ambiental podría ser modificación del suelo, ¿verdad? O sea, prácticamente es como que o sea, es como el por qué pasan las cosas, el por qué se tiene ese impacto, ¿ya? Mm, ay, por ejemplo, esos son ejemplos, ¿no? También, o sea, el aspecto ambiental puede estar dado por la materia prima, por los insumos, los recursos naturales, la energía eléctrica, tecnología o los humanos, nosotros, ¿ok? Entonces, sí, todo lo que se ve aquí son aspectos ambientales. El impacto ambiental, en cambio, ya les digo, es como que lo que pasa por el aspecto ambiental. Entonces, es la alteración o modificación del ambiente debido a la ejecución de un proyecto que puede afectar la salud y el bienestar humano. Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción, actividad natural o inducida causa daño, alteración, afectación o modificación a los recursos naturales de un ecosistema. ¿Por qué se genera? Por la propia existencia del proyecto, los cambios en los usos del suelo, por ejemplo, ocupación de espacios, las actividades que se realizan. Dos, puede ser por los recursos naturales que utilizan, la
la sobreexplotación de los recursos naturales renovables, agua, madera, energía, ¿ok? Tercero, la generación de residuos contaminantes. Como ya mencionamos muchas veces, pues por los desechos, de verdad que si son tóxicos, no son tóxicos, entre otras cosas, ¿no? Porque claro, puede ser algo positivo o negativo, ¿verdad? Entonces, aquí tengo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, solo te voy a decir algunos, porque igual esta lámina, o sea, ya se las había enseñado en la clase pasada, pero igual. Aspectos ambientales, modificación del entorno, y el impacto que puede ser es entonces modificación del paisaje, ¿verdad? El aspecto ambiental, emisiones electromagnéticas, ¿verdad? Y el impacto que es afectación de los seres vivos. Emisiones de los vehículos. O sea, aquí está muy general, ¿ok? Por ejemplo, dice emisiones puntuales de lo que, por ejemplo, puede ser este gas, ¿no? Los gases de efecto invernadero. O sea, que se tiene como impacto de los gases de efecto invernadero, pues la contaminación del aire, ¿no? Vertido de aguas sanitarias a red municipal, o lo mismo, pero a dominio público hidráulico. Entonces, ¿qué es eso? Contaminación del agua. Ya, o sea, prácticamente es esto. Por ejemplo, de emisiones acústicas, contaminación acústica, que es la del ruido. Que si tienes un uso de energía, pues el impacto derivado pues es el consumo de energía eléctrica, ¿no? Bueno, y así. Entonces, muchas gracias por esta segunda parte.